nombre es Paola Alejandra Torres Bayona, estudiante de la Universidad de Pamplona, sexto semestre de Derecho. El siguiente video es presentado al doctor Víctor Martín Paredes. El tema a presentar es proceso liquidatorio de la sucesión contemplado en el artículo 473 del Código General del Proceso. Etapas del proceso liquidatorio de una sucesión. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se tramita la liquidación de una sucesión? Bueno, seguramente no, pero de cualquier manera aquí te lo voy a explicar. Y para hacerlo de la mejor manera posible, dividimos el video en tres partes. La primera, conceptualizando el proceso liquidatorio de la sucesión, su finalidad y competencia. La segunda, sobre los requisitos del proceso liquidatorio de la sucesión. Y una última etapa en la que destacaremos los eventos procesales más relevantes del mismo, así que vamos a ellos. Primero, ¿qué es y cuál es la finalidad de la liquidación de una sucesión? En síntesis, es un proceso que busca liquidar el patrimonio de una persona fallecida o causante, para dividirlo entre sus asignatarios legales o testamentarios, según el caso, teniendo básicamente dos finalidades. Primero, asignar los patrimonios que pertenecen o pertenecieron a determinados sujetos con el fin de adjudicarlos, de manera proporcional y según le corresponda recibirlo, ya sea por virtud de la ley o un negocio jurídico. Segundo, liquidar la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes que estuviesen vigentes al momento del fallecimiento de uno de sus integrantes. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las etapas del proceso de liquidación de una sucesión. En el primer momento podemos decir que principalmente se divide en 5 etapas, de las cuales les hablaré a continuación. La primera etapa es la de la presentación de la demanda, como lo reglamenta el artículo 488 del Código General del Proceso. Mediante esta se podrá pedir la apertura del proceso de sucesión siempre y cuando sea desde el fallecimiento de una persona y por parte de cualquiera de los interesados que indique el artículo 1312 Código Civil o el compañero permanente con sociedad patrimonial reconocida. ¿Y qué debe contener esta demanda? Especialmente en este tipo de proceso, la demanda debe contener nombre, vecindad de interés del demandante, el nombre del causante o de quien fallece, en otros términos, y su último domicilio. Nombre y domicilios de los herederos y la manifestación de la forma en que se acepta, ya sea con beneficio de inventario o mediante aceptación por el simple. A su vez, debe contener como anexos obligatorios, según el artículo 289 del CGP, algunos documentos como la prueba de defunción o muerte del demandante, copia del testamento o la prueba de la existencia del matrimonio. La segunda etapa, para tenerla presente, es la apertura del proceso de sucesión que se regula en el artículo 490 del CGP, que como bien lo dijimos, se da con la presentación de la demanda con la decisión del juez. Debe declararlo así mediante auto. En esta etapa se ordena notificar los interesados descritos con anterioridad, se ordena a su vez el emplazamiento de personas indeterminadas y se ordena finalmente informar a la DIAN. En la siguiente etapa se reconocerán a los interesados, es decir, a los herederos legatarios, cónyuges, compañeros permanentes o albacea, que haya solicitado su apertura, si aparece la prueba de su respectiva calidad. En esta parte también se reconoce a los acreedores, cualquier heredero legatario o seccionario de esto, el cónyuge o compañero permanente, desde que se declare abierto el proceso con la salvedad que quienes se presenten después de dicha apertura deben tomar el proceso en el estado en que se encuentra. Cuando se hubieran reconocido herederos o legatarios o se presenten otros, solo se les reconocerá si fueren de igual o de mejor derecho. ¿Cómo se les reconoce a estas personas de igual o de mejor derecho? Primero, se debe entender que quien pretenda hacerse parte del proceso debe probar su interés. Ejemplo, los herederos, cónyuges, compañeros permanentes, legatarios o acreedores. Reconocimiento posterior es permitido hasta antes de la sentencia de aprobación de la partición. Si el reconocimiento posterior es de alguien de igual derecho, se hace mediante solicitud simple. Si es de mejor derecho, se hace mediante trámite incidentado. Con lo anterior se activa el derecho de opción y se repudia, no se acepta la asignación.
como heredero, pues cualquier acreedor de un heredero o legatario que hubiere repudiado la asignación podrá solicitar al juez que le autorice para aceptarla hasta la concurrencia de su crédito, para lo cual deberá firmar bajo juramento que se entenderá prestado por la presentación del escrito que la repudiación le cause perjuicio, y aquí entra el albacea a cumplir un papel importante, ya que la apertura del proceso de sucesión hasta cuando se ejecutoria la sentencia de probatoria. Adjudicación de bienes. La administración de esto la tendrá el albacea con tenencia de bienes. Posteriormente, el albacea con tenencia de bienes deberá ser entregada quienes corresponda de los que haya administrado. La diligencia se practicará con la intervención del juez y no se admitirán oposiciones, sin embargo, podrá prescindirse de ella si los asignatarios manifiestan que han recibido los bienes. La cuarta etapa, no menos importante que las demás, nos refiere a la diligencia de inventarios y avalúos, contenida en el artículo 501 del CGP, donde se hace una relación detallada de activos, pasivos, bienes propios de cada cónyuge y régimen de recompensas que permite integrar el patrimonio de la sucesión. De igual manera, debe contener el avalúo exacto de cada partida incorporada, y si hay discusión sobre ello, se resuelve mediante dictamen pericial, es decir, mediante un experto en avalúo. Lo anterior se hace en audiencia y la inclusión de los bienes no exige el consenso de los interesados. En cuanto a los pasivos, quien no comparece a la audiencia no puede pronunciarse sobre el reconocimiento hecho por los demás. Y si existen conflictos sobre los inventarios y avalúos, la inclusión o exclusión de bienes o deudas sociales, entonces será el juez quien suspenderá la audiencia y ordenará las prácticas de prueba que las partes solicitan y de las que oficio consideren, las cuales se practicarán en su continuación. En la misma decisión señalará fecha y hora para continuar con la audiencia. Llegamos a la última etapa. Entonces tenemos el decreto de partición y la designación del partidor, donde una vez aprobado el inventario se reconoce el partidor, nombrado por los interesados o por el juez, sacado de la lista de auxiliares de la justicia. Si los interesados solicitan al juez la partición de así lo hará. Si no fuese así, se corre traslado por 5 días para objetar mediante incidente, es decir, que no se está de acuerdo. Si no hay objeción alguna, el juez dictará sentencia que apruebe la partición, decisión que no es apelable, es decir, que no se puede discutir en segunda instancia. Y la adjudicación, pues bien, esta se lleva a cabo conforme a las reglas definidas por las disposiciones normativas reguladoras del reparto, ley, testamento, capitulaciones. Y así, en el final de estas etapas, la partición y la sentencia que la aprueban serán protocolizadas en una notaría del lugar que el juez determine, de lo cual se dejará constancia en el expediente para finalmente disfrutar de los bienes adjudicados. Y bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya quedado claro las etapas del proceso liquidatorio.